En el video anterior comenzamos a hablar sobre el tubo digestivo. Hablamos de la porción abdominal del esófago, el estómago y por supuesto del duodeno. Hablamos de las partes del estómago, hablamos de las partes también del duodeno, describimos la parte más importante o principal del duodeno, que es la porción perrenal o la porción descendente, porque es el sitio donde desembocan pues tanto el conducto colédoco como el conducto de Sartorini, que se le une para formar la ampolla de Vater, y el conducto accesorio del páncreas, que es el conducto de Santorini. Además, pues es la zona donde se da también digestión, muy importante, porque aparecen la bilis, por ejemplo, y también aparecen enzimas propias del páncreas. Es decir, en esta zona comienza también la digestión de las proteínas y de los azúcares. Pero bueno, ahora vamos a continuar con lo que nos falta del intestino, que es el yeyuno y el ilion. Entonces ahí comenzamos esta clase. El yeyuno y el ilion. Entonces vamos a ver pues que el yeyuno y el ilion el yeyuno es, digamos, 2/5 partes y el ilion son 3/5 partes de todo lo que conforma pues el intestino. Podemos decir pues a grandes rasgos que siendo entonces la parte más prominente pues la parte del ilion. El yeyuno, además de la capa mucosa interna, vea, se caracteriza porque presenta numerosos pliegues. Esos pliegues son muy numerosos y son los que ocupan, por decir así, toda la luz del yeyuno. ¿Verdad? En esa zona, en esos pliegues que están dispuestos de forma circular, es donde encontramos las placas de Peyer. Las placas de Peyer es parte del sistema de defensa del propio intestino. Vamos a ver pues que esta parte del intestino, yeyuno y el ilion, presentan un mesenterio. ¿Se acuerda cuando hablamos de las proyecciones del peritoneo? Pues presenta un mesenterio que son dos láminas de peritoneo que abrazan, por decir así, por cada lado las asas intestinales y las fijan a la pared posterior. En ese mesenterio es donde ubicamos los vasos sanguíneos, arterias y venas, la anastomosis. Si se recuerdan la clase que vimos de irrigación del intestino, veíamos cómo hay una gran anastomosis entre las asas, ¿verdad? Entre las asas de las arterias mesentéricas. Entonces vamos a ver pues que estas hacen anastomosis para poder tener irrigación, mesentérica superior, para poder pues tener irrigación sobre el intestino, del yeyuno y el ilion. Además pues en ese mismo mesenterio ubicamos nervios, ubicamos ganglios, y principalmente pues este mesenterio lo ocupa o un componente muy importante pues es la grasa. Ahora, el ileón, que es la parte terminal del intestino, desemboca en el intestino grueso, es decir, en el colon, específicamente en la zona del ciego. Es prácticamente la zona de transición entre el ciego y el colon ascendente. Es exactamente en esta zona es donde se abre la válvula iliocecal. Aquí es donde está conectado el ileón con el ciego o con el colon, digamos. Entonces en esta zona pues es donde se abre la válvula iliocecal. Aquí es donde se juntan, por decir así, ciego y colon ascendente. Ahí es donde encontramos la válvula iliocecal. Entonces esa abertura en sí, la válvula iliocecal es un esfínter, como ustedes lo pueden ver, pareciera como que tiene labios. Es más, así se le llaman, son labios. Los labios de la válvula iliocecal son unas proyecciones, unas solapas, ¿verdad? Que están pues extendiéndose por fuera
de la desembocadura pues del ilion. Entonces estos labios se juntan, ¿verdad? Y en esos extremos forma pues lo que también se le conoce, en alguna literatura puede parecer como las crestas de la válvula iliocecal. Aquí utilizamos el término de labios, ¿verdad? Entonces en esta zona desemboca el ilion. Esto que vemos acá, este es el mesoapéndice. En esta diapositiva lo vemos, ya no lo veíamos, que es parte del meso, donde vemos mesenterio, mesocolon transverso, mesocolon sigmoide y el mesoapéndice, este que vemos acá. Sigamos. Entonces vamos a ver, y esto ya lo sabemos, la irrigación del intestino pues viene dado por la arteria mesentérica superior, gracias a las ramas yeyunales e ileales. Estas son ramas de la mesentérica superior. Espero que se acuerden que también la mesentérica superior me da las ramas cólica media, cólica derecha, ¿verdad? La iliocólica también nos da como rama la iliocólica, y además pues nos da diferentes ramas para el apéndice, para el ciego, que son partes pues importantes del colon. El drenaje pues gracias a la vena mesentérica superior, y la inervación pues al plexo celíaco y al plexo mesentérico. Además se involucran fibras autónomas y fibras sensitivas. Cuando hablábamos de el mesenterio, es de donde vamos a ver las ramas. Aquí vemos las ramas. Esta es la mesentérica superior en este caso, porque es la que da la irrigación al intestino, al yeyuno y el ilion. Aquí es donde vemos las arcadas, vea, de la arteria mesentérica superior, que nos da estas arterias. Son las arterias yeyunales e ileales, porque van, si están inervando al yeyuno, pues son las arterias yeyunales. Están irrigando al ilion, pues son las arterias ileales. Pero lo importante que sepan es que esta es la arteria mesentérica superior, y así están distribuidas en el mesenterio propiamente dicho estas arterias. Aquí vemos los vasos rectos, que son los vasos rectos, son para alcanzar a las asas intestinales. Son más largos en el yeyuno, ojo con eso. No, perdón, son más largos en el ilion, se me olvidaba, ahí son más largos. Entonces vamos a ver pues los vasos rectos, como vemos acá. Me acabo de equivocar, aquí tengo la diapositiva con lo que acabo de explicar, y se me había ido ya el dato. Aquí vemos, estas son las arcadas arteriales, es decir, las anastomosis. Los vasos rectos son los que alcanzan a la víscera. Los más largos son los del yeyuno. Estos son los más largos. Ojo, hagan la corrección. Los más largos son los del yeyuno. Los más cortos son los del ilion. La diferencia es que en el ilion vamos a tener doble fila de arcada. Esa es la diferencia que existe. Hay doble fila de arcada y los vasos rectos son más cortos en el ilion. En el yeyuno son una sola fila de arcadas y los vasos rectos son más largos. Esto es muy importante para comprender la irrigación de las asas intestinales. Además, es un parámetro importante a la hora de una cirugía. En una cirugía de emergencia, el cirujano abre la cavidad abdominal y estamos buscando, por decir así, una herida por arma de bala, y estamos buscando en el intestino y comenzamos a sacar, como decimos, el tripero. Eso es largo, lo comenzamos a sacar, y para poder identificar el intestino, yeyuno e ilion se parece, no tienen ninguna diferencia específica. Entonces, y es un montón de asas intestinales. Entonces, a la hora de estar revisando y poder identificar cuál es posiblemente el asa que está dañada, si es duodeno, si es yeyuno o es ilion, esta información es muy importante para reconocer qué porción del intestino es la que ha sido dañada. Si tiene doble arcada y los vasos rectos son más cortos, pues va a ser ilion. Si tiene solo una arcada, una fila de arcada, y los vasos rectos son más largos, pues es yeyuno. Y ese es un
dato importante para identificar. Ahora hablaríamos sobre el colon. Hemos terminado en la válvula ileocecal, es decir, en la zona del ciego, y ahora veríamos las otras porciones del intestino grueso, que aquí decimos colon. Tenemos el apéndice vermiforme, el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y el ano. Estas zonas donde se pliega, donde se dobla el colon, son lo que conocemos como las flexuras. Esta es la flexura supracólico, o sea, por arriba del colon. Esa es la flexura supracólica, y como está abajo del hígado, es en el lado derecho. Entonces es la flexura supracólica derecha. La otra, que es más arriba, está más elevada, aquí encontramos la flexura supracólica izquierda. Entonces, para que identifiquemos, luego vamos a ver que estas características, estas saculaciones que tiene el colon, también tienen un papel importante en su morfología, en su identificación, así como esta línea que vemos acá, que se llaman tenias longitudinales. Ya vamos a hablar de ellas. Bueno, hablemos del colon. Ya hablábamos de las porciones del colon y aquí están todas, ¿verdad? Entonces, lo importante que, resaltar, ¿verdad?, que el colon tiene inicia donde termina el ilion, ¿verdad?, específicamente en el ciego, y vamos a ver pues que se extiende desde el apéndice vermiforme hasta el ano. Mide más o menos 1.5 metros. Su función: absorber líquidos, absorber sales. Todo esto pues del contenido intestinal. A medida van ascendiendo, ¿verdad?, este quimo, se va a ir convirtiendo en heces. A medida ya va llegando hacia la zona del colon descendente, pues ya son heces, las cuales pues ya van en su trayecto pues a ser expulsadas. Esta es una prueba, este es un examen para poder identificar las asas del colon. Esto es un enema varitado, se llama esto. Al paciente pues se le hace un lavado, por decir así, es el nombre con el que se le conoce. Se llena un recipiente con un líquido especial que se tiñe, y pues se introduce por el ano, una cánula, y se deja ir toda la solución, y luego se hace la radiografía, y eso pues nos va a teñir el colon. El colon, pues así como lo vemos aquí, así de bonito, bien ordenado, pues no siempre está así al interior de la cavidad abdominal. Ustedes pueden ver acá, vemos un colon ascendente, todo raro, vemos que es prominente hacia la zona anterior, luego vemos un colon transverso, luego vemos una flexura supracólica, un descendente, y aún vemos como el colon hace todavía una vuelta en esta zona de acá. Una vuelta que pasa de lado a lado, y es colon sigmoides. Entonces son anomalías o son caprichos de la naturaleza, en los cuales pues así se representa, pero no está así directamente o exclusivamente en todos los pacientes en esta forma. O sea, pero no debería de tener pues una anormalidad en su trayecto. O sea, tiene que mantenerse siempre el trayecto, por decir así. Entonces esto es como se ve, es una prueba de enema varitado, y así se ve pues el colon en la zona pues que le corresponde al interior de la cavidad abdominal. Esto es parte de la histología, la mucosa, la submucosa, músculo, serosa. Esto sí se los puedo preguntar: ¿cómo está constituida la pared del tubo digestivo? Mucosa, submucosa, músculo y una serosa. Ahora, un dato importante que es macroscópico, aunque está aquí en la serosa, es decir, en la capa externa, vamos a ver estas tres características que solo las tiene el colon. Se llama apéndices epiploicos, las tenias longitudinales y las austras colónicas. Es esto que vemos acá. Estas son las tenias longitudinales. En la vista del colon, en un paciente, en un cadáver, se ven tres líneas. Aquí solo se ve representada una, pero se ven tres líneas en todo el trayecto del colon. Esas se llaman tenias longitudinales.
Luego vemos estas saculaciones, estos como saquitos, así, se llaman austras colónicas, así se llaman, austras colónicas, con H, ya lo voy a poner allá. Y estos pedacitos de grasa que cuelgan del colon en todo el trayecto se llaman apéndices epiploicos, o sea, es parte del epiplón, son como sobrantes de epiplón que están sobre la serosa del colon, la serosa, la capa serosa, o sea, es su capa externa. Ahí es donde encontramos estas tres características: tenias longitudinales, austras colónicas y apéndices epiploicos. Aquí está. Apéndices epiploicos, tenias longitudinales y austras colónicas. Lo explico ahí porque no tengo presente, si lo tengo más adelante. Entonces, aquí las vemos también. Características externas. Hay tres características externas típicas que permiten identificar al intestino grueso o colon del intestino delgado, y que son: las tenias, presencia de tres cintas musculares longitudinales de 8 a 15 milímetros de ancho. Son la posteromedial, la posterolateral y la anterior. Tenias longitudinales, así es el nombre completo. Tenias longitudinales, es esto que vemos acá. Estas son las tenias longitudinales. Vamos a ver de nuevo las austras, que son estas metidas, son las austras colónicas. Vienen a ser como constricciones, ¿verdad?, en esa zona. Y por último tenemos los apéndices epiploicos o apéndices omentales, que son estos sobrantes de grasita, por decir así, vea, que son desprendimientos, como dice, adiposos de peritoneo unidos a las tenias y a las austras. O sea, las tenias y las austras son las que agarran, por decir así, estos apéndices o estos sobrantes de grasa, vea, que es grasita propia del epiplón o del omento. Al interior, en la mucosa, también se evidencian las austras colónicas, al igual que las tenias longitudinales. O sea, es una característica de la serosa y también es una característica de la mucosa al interior de su ¿cómo se llama? De la luz, ¿verdad? Del colon, perdón. Entonces, vamos a ver pues que de las porciones vemos el ciego, y en el ciego ubicamos pues la válvula iliocecal. Toda esta zona del ciego está rodeada de peritoneo. Ese peritoneo es parte del meso, es del mesoapéndice. Ahora, el apéndice, que es esta estructura, se considera como un órgano linfoide. Más o menos tiene 10 centímetros de longitud y la posición es muy variable. En él encontramos la arteria apendicular, que es una rama de la arteria iliocólica, rama terminal, la última rama de la mesentérica, de la arteria mesentérica superior. La posición que tiene el apéndice es variable, como decía. Puede ser preilial, como dice aquí, posilial, pélvica, subcecal, o sea, por abajo del ciego. Pero la más compleja, la más difícil hasta de diagnosticar, es la retrocecal, la que está por detrás. Muchas veces esto confunde el cuadro clínico de un paciente y nos puede causar un mal diagnóstico que puede poner en compromiso la vida del paciente. Este es el mesoapéndice, el que estábamos hablando. Es parte del mesenterio, es parte de los mesenterios, ¿verdad? Entonces es parte del mesocolon transverso. Aquí tenemos el mesoapéndice, ¿verdad? Se encuentra en esta zona. Luego pues tenemos la porción ascendente del colon, ¿verdad?, hasta la zona de la flexura supracólica derecha o ángulo cólico derecho o ángulo hepático del colon, es el otro nombre, ¿verdad? Y toda esta porción asciende libre, o sea, no tiene meso. Luego tenemos el colon transverso, y este sí presenta un mesocolon transverso, o sea, es una de las proyecciones
de los mesenterios, que es parte de los omentos, hay una que envuelve al colon transverso. El colon descendente, que inicia en la flexura supracólica izquierda, es donde comienza el colon descendente. Este también cursa libre de meso, ¿verdad? Él no tiene meso. Y ya casi terminando el colon, pues vamos con el colon sigmoide, que es el colon sigmoide, y este ya está en una posición pélvica. El colon sigmoide también presenta un meso. O sea, los puntos de fijación del colon son la válvula ileocecal, o sea, el mesoapéndice, perdón, me está viendo el mesoapéndice, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide. Son puntos de fijación que encontramos. Ahora, en estos segmentos ascendentes y descendentes del colon, estos son segmentos que no están en la cavidad peritoneal, son retroperitoneales, o sea, de una forma secundaria, por decir así. Los que son intraperitoneales son el colon sigmoide y el colon transverso, y nos vuelve a pasar lo mismo que en la primera y parte de la segunda porción del duodeno. Son intraperitoneales porque tienen el ligamento hepatoduodenal. En este caso es gracias al mesoapéndice y al mesocolon transverso y al mesosigmoide. Por eso la porción ascendente y descendente del colon, ese pues no va a tener, no van a ser intraperitoneales, sino que van a ser retroperitoneales. Ahora, a los lados o sea, en esta zona, o sea, por fuera de la porción ascendente y descendente, es donde encontramos a los canales paracólicos, así se llaman, canales paracólicos, tanto el derecho como el izquierdo. Y son canales pues que pueden dejar o permitir el paso de su contenido de la región, de una región peritoneal a la otra. Es decir, pueden pasar de la región peritoneal a la región retroperitoneal. Eso además le permite gran motilidad o movilidad, mejor dicho, al colon ascendente y al colon descendente. Entonces, en esa zona pues tenemos ese espacio para permitir esa movilidad. Estos canales paracólicos, además de tener esa función de permitir la movilidad, también son útiles en la cirugía, porque gracias a eso podemos movilizar las asas intestinales, por ejemplo cuando se hacen lavados de cavidad abdominal, y esto permite pues levantar y poder tener acceso a la cavidad, a la transcavidad, perdón, a la zona retroperitoneal, y poder aspirar pues todo el líquido que hemos utilizado para hacer un lavado de la cavidad abdominal. Entonces eso nos permite tener movilidad, poder movilizar a las asas intestinales, a las asas del colon, tanto la ascendente como la descendente, porque prácticamente están libres. Ahora, la irrigación del colon pues es gracias a ambas mesentéricas. La mesentérica superior me va a irrigar la parte izquierda y la mesentérica inferior pues la parte, la mesentérica superior, la parte derecha, y la mesentérica inferior, toda la parte izquierda. La mesentérica superior pues además de dar las ramas ileales y yeyunales, da la rama ileocólica, la cólica media, la cólica derecha, que gracias a ellas pues se irriga el colon transverso, el colon ascendente y la zona del ciego, incluyendo la apéndice, la válvula ileocecal, parte del ilio, porque nos da la rama ileal también, rama de la arteria ileocólica. Y luego la parte izquierda es irrigada por la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar la cólica izquierda y la cólica, la rama sigmoides y la rectal superior. Entonces esa nos ayuda a irrigar pues la parte izquierda, el colon sigmoides y parte del recto.
El drenaje, pues gracias a ambas también, tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior. Y la inervación, que es gracias pues a estos plexos, tanto el plexo celíaco, que es del sistema vegetativo o neurointestinal, y también a los plexos mesentérico superior, inferior, y a las ramas autónomas y sensitivas. La parte pues terminal, ¿verdad?, del colon, por eso es que utilizaba esta diapositiva, era para que viéramos que la parte terminal o la última arteria que nos da la mesentérica inferior es la arteria rectal superior, solo para inervar la parte superior del recto, hasta donde termina el colon sigmoide. Y, o sea, hasta esto es el colon sigmoide. Luego tenemos la primera parte del recto, que es irrigado pues por la arteria rectal superior. Ya la arteria rectal media, por ejemplo, que la vemos acá, ya esto es rama de la ilíaca, ¿verdad? De la ilíaca interna. En este caso, esta es la ilíaca común. Entonces, la ilíaca interna nos da la rama rectal media. Y la rectal inferior, esta es rama de la pudenda. Eso lo vimos, eso lo hablamos en la irrigación. Entonces, pregunta de examen: ¿cómo se llama la arteria o cómo se llama la última arteria de la última rama de la arteria mesentérica inferior? ¿O qué porción del recto irriga la última rama de la mesentérica superior? Es decir, es la porción superior, ¿verdad? Es la arteria ilíaca, la arteria rectal superior. Ahora, problemas que se pueden dar a nivel intestinal son patología. La malrotación y el vólvulo del intestino medio. Esto puede aparecer en los niños, en los recién nacidos. Problemas como la obstrucción intestinal se pueden dar a cualquier edad. La obstrucción intestinal por cualquier situación, ya sea por heces impactadas o por alteraciones en las sales intestinales, pudiera provocar una obstrucción intestinal. La diverticulosis, ¿verdad?, que son saculaciones o bolsas que aparecen en el trayecto del colon principalmente y que vienen a ser el asentamiento de futuros cánceres. La poliposis colónica, que vienen a ser como setas o como no los narcos de México, no, sino que vienen a ser como hongos, ¿verdad? O sea, la forma de un hongo en toda la luz del intestino, del colon, ¿verdad? Entonces, que también pueden convertirse en malignos. Y la colitis, que es algo tan común hoy en día, colitis y síndrome de colon irritable. Las ostomías, pues son los reparos que se hacen en el colon, por decir así, que es la unión que se hace en el colon, o también puede ser el sacar una parte del intestino. Es un procedimiento en el cual, pues, para que haya un reparo, tal vez en una parte distal del colon, se aboca una parte del colon, por decir así, una parte del colon transverso, se hace una fístula y se saca esa parte del intestino del colon hacia la pared abdominal, para que por ahí se liberen las heces, con el objetivo de que la parte del colon descendente, que tal vez sufrió un daño, ya sea por una cirugía de cáncer o tal vez por una herida por arma de bala, para que se sane, porque si están pasando heces, pues no va a sanar. Entonces, para eso se hacen estos procedimientos que se llaman ostomía. No viene al caso, no es para el examen, es solo un dato. Porque más de alguno ha visto a algún paciente con una bolsa de colostomía, por ejemplo. Es una bolsa que los pacientes andan pegada a la piel, porque por ahí salen las heces y ahí se recogen las heces, porque tienen esa situación de que están esperando reparar una parte distal del colon, o que tal vez hubo que hacer una resección completa de colon, de una parte distal del colon, y el paciente pues ya eternamente va a quedar defecando por esa bolsa intestinal. Y bueno,
Ahora comenzaríamos a hablar de el hígado y de las vías biliares. Esto que vemos acá es la vesícula biliar y vamos a hablar pues de el hígado y vías biliares. Al hablar pues de el hígado vamos a decir pues que es la glándula pues más grande del cuerpo humano, es la que se encarga pues de elaborar y de segregar pues sustancias necesarias para el organismo o también sustancias que van a ser eliminadas por porque realmente es un gran laboratorio, es un laboratorio en sí. Como decimos, pues es una glándula, la más grande, tiene un peso pues de 1000 a 3000 gramos, depende pues del cliente, ¿verdad? Está ubicada pues principalmente o abarcando más que todo el hipocondrio derecho, parte del el epigastrio también, y tiene una presencia en el hipocondrio izquierdo. O sea, que prácticamente ocupa el cuadrante superior derecho y parte del cuadrante superior izquierdo. Ojalá sepan de qué estoy hablando. Entonces, vamos a ver pues que tiene funciones especiales como la función exócrina, que es donde libera la bilis, tiene funciones metabólicas, tiene funciones de coagulación, tiene funciones hematopoyéticas, tiene funciones de almacenamiento. También es un laboratorio y además es un almacén. Entonces aquí vemos funciones. Vea, tiene funciones, por ejemplo, en los factores de la coagulación. Tiene funciones en producir factores de la coagulación. Entonces esta es una función hematopoyética. Por ejemplo, produce fibrinógeno, produce la protrombina, la tromboplastina, ¿verdad? Entonces son factores propios pues de la coagulación. También trabaja en la síntesis de proteínas. Entonces, sintetizando proteínas gracias a que libera la fosfatasa alcalina y también a factores como el del crecimiento. Actúa en el metabolismo también pues de los lípidos, es decir, de las grasas. Esto lo hace a través de la producción de la bilis. Luego también actúa en el metabolismo de los azúcares, porque tiene la capacidad de almacenar también azúcares en su interior, es decir, glucosa. Producción de la bilis, ¿verdad? Ya sabemos que la bilis es uno de los componentes de la bilis, es la bilirrubina, que es el proceso de desecho de la destrucción de los glóbulos rojos que se ha realizado en el vaso, que esa función se llama hemocateresis, es una función propia pues del vaso. Además pues es un almacén de sustancias, como estábamos hablando aquí, de glucógeno, y una de las principales es detoxificante de la sangre, le libera de tóxicos a la sangre, tóxicos que vienen con la alimentación, tóxicos que vienen con las comidas, o sea, viene también con las medicinas que ingerimos. Esas funciones pues son del hígado. Entonces podemos sintetizar que el hígado tiene funciones hematopoyéticas, síntesis de proteínas, metabólicas, exócrina, almacenamiento y detoxificante. Estamos hablando de 6 funciones: hematopoyética, síntesis de proteínas, metabólicas, exócrina, almacenamiento y detoxificante. ¿Ok? Entonces, en la anatomía del hígado le vamos a reconocer 2 caras. Una cara diafragmática, que es la que está por arriba de esto, o sea, esta de acá es la cara diafragmática, es la que está en contacto con el diafragma, ¿ok? Y luego tenemos una cara visceral, que es esta la que estamos viendo, es la que está en contacto con las vísceras. Está en contacto con el estómago, está en contacto con el riñón, está en contacto con la flexura supracólica izquierda, con la glándula suprarrenal. O sea, ahí tenemos en contacto la cara visceral del hígado. Entonces, la cara diafragmática, ¿verdad? Del hígado, vamos a ver pues que tenemos unas zonas que se llaman los recesos. Permítame, que quiero ubicarme
si eso lo tengo aquí, porque se me acaba de ocurrir y después se me va a olvidar. Permítanme. Ok, sí, en esta tenemos los recesos en la cara diafragmática, perdón, en la cara superior, vea que es la diafragmática. Vamos a identificar una zona que se llaman recesos. El receso subfrénico, que es un espacio, este es un corte sagital. Entonces, este espacio que queda por arriba entre el diafragma y el hígado se llama receso subfrénico, o sea, por abajo del ¿cómo se llama? Por abajo del diafragma. Vea, es en esta zona. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, o sea, esta es la parte ventral y esta es la parte dorsal del cuerpo humano. Tenemos un corte coronal y entonces estamos viendo este espacio que existe acá, se llama receso subfrénico, y hay otro que ya tiene colindancia con la zona retroperitoneal, y es el receso hepatorrenal. Es este que vemos acá, el receso hepatorrenal y el receso subfrénico. Ese receso hepatorrenal pues tiene que ver, como dice ahí, con el riñón, y el otro pues por abajo del diafragma. Me había olvidado. Entonces luego tenemos pues la cara visceral, y la cara visceral pues está cubierta por peritoneo. Todo esto está cubierto de peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula. Es decir, abajo de la vesícula no hay no hay cubierta de peritoneo. Abajo de la vesícula no hay. O sea, si yo quito la vesícula, esa zona queda desnuda. Ahí no hay peritoneo. En esa zona de ahí no hay peritoneo. Además, en la zona de la vesícula biliar, es la zona de la vesícula biliar, en la zona del hilio hepático, ¿verdad? En esta zona tampoco vamos a encontrar peritoneo. Entonces, en esta zona, y además hay una zona desnuda que es posterior, que están libres de peritoneo, pero de ahí todas tienen peritoneo. Entonces, la fosa de la vesícula biliar, el hilio hepático y la zona desnuda, esas no presentan peritoneo. El hilio hepático, o sea, es la zona en el hígado donde entra la porta hepatis o el pedículo hepático, que está conformado por las arterias hepáticas, la arteria hepática, la vena porta y la salida pues de los conductos hepáticos. Esa es la zona del hilio hepático o la porta hepatis, como decíamos. Sigamos. Esto pues para eso me servía, para que viéramos los recesos. Receso subfrénico, receso hepatorrenal, que en esta zona son asentamientos de cáncer, de tumores, y también en algunas lesiones, en algunas heridas por arma de fuego, armas cortopunzantes o cortocontundentes, pueden provocar hemorragias, y en esta zona pueden estar escondidas esas hemorragias y a veces pueden pasar desapercibidas. Sigamos. Bueno, aquí aprovechemos esta diapositiva para poder ver el ligamento falciforme. ¿Se acuerdan que era el ligamento? Eran engrosamientos del peritoneo parietal. Entonces, que vienen a ser también considerados como pliegues peritoneales. Entonces, el ligamento falciforme, y luego se continúa como ligamento redondo. Entonces, vemos la zona del área desnuda, que es esto. Es para que viéramos la zona donde no hay todo lo que se ve azulito, que se ve con este color un poquito más blanquecino que esto. Esta es la zona desnuda, es la parte posterior. Entonces, esta no presenta peritoneo. La zona de la porta hepatis tampoco hay peritoneo. Y si yo levanto la vesícula, al fondo también no hay peritoneo. Pero lo demás sí presenta peritoneo. Tenemos un lóbulo hepático izquierdo, que es más pequeño, un lóbulo hepático derecho, que es más voluminoso. Vemos una vesícula biliar con sus partes, fondo, cuerpo y cuello. El conducto cístico,
la fusión con los conductos hepáticos que encontramos acá y nos da el conducto colédoco. La vena porta, ya dividiéndose en sus ramas derecha e izquierda, y por supuesto la arteria hepática. Vemos su lóbulo caudado en la parte posterior y el lóbulo cuadrado en la parte anterior, bordeando, vea, medialmente a la vesícula biliar. La vena cava inferior, que la vemos en esta zona. Entonces estas son las partes de... también en la fisura del ligamento redondo, que lo vemos acá, y es la que nos ayuda pues a poder hacer la subdivisión. Aquí también tenemos un ligamento venoso que está en la parte posterior. Este, a diferencia, no se considera como una parte de los pliegues peritoneales del peritoneo parietal. Vamos a ver pues que el hígado presentaba pues dos lóbulos hepáticos, uno derecho, uno izquierdo. Además pues vamos a encontrar los ligamentos, ¿verdad?, del hígado. Vamos a ver el ligamento falciforme, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, el ligamento falciforme, que se continúa como ligamento ligamento redondo, ¿verdad? El hígado está unido, por decir así, al diafragma por diferentes ligamentos. Vamos a ver unos ligamentos que son triangulares, derecho e izquierdo, y también vamos a ver unos coronarios que son anteriores y posteriores. Además, veíamos los ligamentos hepatoduodenal, hepatogástrico y el ligamento falciforme que está en la pared anterior. Pero los triangulares me interesa que los veamos, ¿verdad? Los ligamentos triangulares izquierdo que encontramos acá, el ligamento coronario posterior y los ligamentos triangulares derecho. Estos le sirven para fijarse al diafragma, coronario anterior y posterior, y los triangulares derecho e izquierdo. Entonces el ligamento falciforme le ayuda a fijarse a la pared anterior del abdomen. Ahí lo fija, a la pared anterior, el ligamento falciforme. Y los triangulares y los coronarios lo ayudan a fijarse al diafragma. Los lóbulos cuadrado y caudado, que son estos que vemos acá, se consideran como parte del lóbulo derecho, pero funcionalmente son distintos, o sea, casi son autónomos, por decir así, pero se consideran pues como lóbulos propios del lóbulo derecho. Entonces, el cuadrado, ¿verdad?, es más o menos, por decir así, el lóbulo cuadrado tiene unas características funcionales más parecidas con el lóbulo izquierdo del hígado. El caudado es ¿cómo se llama? Tiene características más funcionalmente, características más parecidas como con el lóbulo derecho del hígado. Pero eso no me interesa porque eso es parte de fisiología. A mí me interesa anatomía. Entonces vemos lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Caudado y cuadrado se consideran como partes del lóbulo derecho del hígado. Los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos que lo fijan al diafragma, los ligamentos coronarios, como lo vemos acá, los ligamentos coronarios, tanto el ligamento coronario posterior y el ligamento coronario anterior. Posterior, que viene prácticamente en la cara visceral del diafragma, y los triangulares derecho e izquierdo, que son estos ligamentos que le ayudan a fijarse al diafragma. Y por supuesto el ligamento falciforme, que lo fija a la pared anterior del abdomen. Sigamos. Para aprovechar esta diapositiva, identifiquemos las impresiones que tiene el hígado. Vamos a ver la impresión renal, ¿verdad?, esta que encontramos acá, la impresión suprarrenal. Estamos en la parte anterior, parte posterior. Entonces vemos la impresión renal, la impresión suprarrenal
la impresión renal, la impresión cólica, la impresión esofágica, esta que vemos acá, y la impresión gástrica. Son impresiones que ubicamos en la cara visceral del hígado. Gástrica, esofágica, cólica, renal y suprarrenal. Son impresiones que encontramos en la cara visceral del hígado. Sigamos. Ahora, las relaciones, así como vimos también el duodeno, vimos también el estómago, que habían relaciones, veamos las relaciones que tiene el hígado. Tiene relaciones por arriba con el diafragma, tiene relaciones con la pared abdominal, o sea, la pared anterior del abdomen. Vamos a ver que tiene relación con la glándula suprarrenal derecha, esto en la cara diafragmática, en la cara visceral. Vamos a ver que tiene también relación con el riñón derecho, con el estómago, con el duodeno, con el colon. O sea, son relaciones que encontramos en el hígado por su cara visceral. Por su cara diafragmática, pues tiene relación pues con el diafragma, ¿verdad? Entonces, además, el aumento menor, que es este que vemos acá, pues está en contacto con el hígado. Además, hay dos ligamentos que nacen de él, ¿verdad? El hepatoduodenal y el hepatogástrico son engrosamientos del aumento menor, ¿verdad? Y además encontramos el foramen o el hiato pues de Winslow que encontramos en esta zona. La irrigación, pues la irrigación del hígado viene por dos estructuras, una arteria y una vena. La arteria es la arteria hepática y la vena es la vena porta. Esa le lleva sangre al hígado, sangre rica en nutrientes, nutrientes que provienen de la digestión a nivel pues de los intestinos, ¿verdad? Esa sangre viene rica en nutrientes y viene hacia el hígado, donde van a ser metabolizados o bueno, lo que sea necesario. Entonces vamos a tener pues vea que el drenaje venoso, o sea la salida de la sangre del hígado, no lo hace a través de la arteria mesentérica o mesentérica superior, inferior o la vena porta en sí. La vena porta le lleva sangre, la vena porta está llevando sangre hacia el hígado. La vena porta, que la vemos acá, la vena porta lleva sangre al hígado y luego comienzan a formarse las venas lobulillares, ¿verdad? Que terminan pues conformando las venas hepáticas, ¿verdad? Derecha, izquierda y media, y esas son las que desembocan en la vena cava inferior. O sea, las que drenan el hígado son las venas hepáticas, izquierda, media y derecha, y sangre le llega a través de la arteria hepática, rama del tronco celíaco, rama directa por decir así de la arteria aorta abdominal, y también le llega sangre a través de la vena porta. El drenaje linfático, pues gracias a ganglios celíacos, ganglios torácicos, y estos lugares pues son sitios muy frecuentes de metástasis. Cada vez que hay metástasis por la parte inferior del hígado, por decir así, llámese riñones, llámese vejiga, llámese ovario, útero, uno de los sitios donde llegan estas metástasis es al hígado. Entonces, estas zonas de los ganglios torácicos y los ganglios celíacos que ayudan a drenar el sistema linfático, mejor que son el sistema linfático del hígado, pueden ser asentamientos para cáncer. La inervación es gracias al plexo hepático y fibras autónomas y sensitivas. Esto lo preguntamos por allá en microanatomía cuando nos hablaron del hígado. No lo voy a repetir, espero que se acuerden porque va a venir en el examen. Ahora, antiguamente pues se hacía una subdivisión en 8 segmentos del hígado, y eso era de acuerdo a la distribución
de la arteria hepática en diferentes segmentos, enumerados pues desde el 1 hasta el 8, ¿verdad? Eran los segmentos del hígado. El número 1 era considerado, el segmento número 1 era el lóbulo caudado. Ese era el segmento número 1, el lóbulo caudado, y se comenzaba a nombrar en sentido contrario, en sentido horario, se comenzaba a numerar pues los lóbulos del hígado, pero esa es una subdivisión que es poco lo que se utiliza hoy en día. Entonces ya no se utiliza mucho esta subdivisión en segmentos, pero todo lo traía a colación pues para conocerlo. Esto ya es microanatomía, ¿verdad? Las venas sublobulares, ¿verdad? Y los lóbulos hepáticos, cómo estaba conformada la tríada portal, que esto lo hablamos, arteria hepática, conducto biliar y la vena porta, son la tríada portal, ¿verdad? Y cómo se iba conformando la vena central, que son las que le van a dar origen a las venas hepáticas, ¿verdad? Pero eso, pues, como vuelvo a decir, es parte de micro. No nos vamos a meter en eso ahorita, porque eso ya lo vimos allá. El espacio de Dice, que es donde se da el intercambio de nutrientes, ya sea en un sentido u otro, ¿verdad? En la hora del trabajo a nivel del hígado. Todo esto es la parte de la tríada y de las estructuras que van a ir formando las venas hepáticas, y cómo llega la tríada portal a cada uno de estos sinusoides hepáticos. Sigamos. Bueno, esto es la cara visceral del hígado, donde podemos ver pues cómo se ve la vesícula. Esto es la vesícula. Entonces la vesícula biliar, ¿verdad? Es un órgano pues pequeño, ¿verdad? Tiene una forma de una pera, como ustedes lo pueden ver. Está en la cara visceral pues del hígado. Más o menos tiene unos 10 centímetros de largo, un ancho de 4 centímetros más o menos, tomándolo de forma transversal, y tiene la capacidad de almacenar unos 70 ml de bilis, ¿verdad? Es en sí pues un saco, es un órgano en forma de saco. Solo tiene una abertura, que es esta, ¿verdad? A través del cuello, ¿verdad? De la vesícula biliar. Está en la vesícula biliar, y se abre hacia un conducto que se llama pues conducto cístico, que es el conducto cístico. El cuello pues va a tener una ligera protrusión, que es esta que vemos acá, una ligera protrusión que se conoce como la bolsa de Hartmann. Esa bolsa de Hartmann, esta zona de acá, es muy importante conocerla, porque ahí es donde fácilmente se pueden alojar los cálculos biliares. Es más, pudiera impactarse, o sea, quedarse atrapado un cálculo biliar en esa zona, y ese ser la causa pues de una infección, ¿verdad? O de una colecistitis, ¿verdad? Que comienza a inflamarse la vesícula porque no puede sacar su contenido biliar, y pues eso puede provocar pues que se necrose y luego pues se infecte, y pues el paciente hasta se puede morir si no lo operamos de forma pues inmediata. Entonces la vesícula biliar pues almacena y concentra la bilis, y esta pues la va a liberar en el duodeno cuando sea necesaria. ¿Por qué? Porque la libera a través del conducto cístico, el cual se une con los conductos hepáticos y conforman el conducto colédoco. Este conducto colédoco desemboca junto, o se une al conducto de Wirsung del páncreas, y conforman la ampolla de Vater, y esta desemboca en la segunda porción del duodeno, específicamente en la papila duodenal.
Esta zona es la que se conoce como la bolsa de Hartmann. Aquí tenemos un cálculo, ¿verdad? El cual está impactado y tapando, obstruyendo el conducto cístico. La inflamación de la vesícula biliar se llama colecistitis. La presencia de cálculos se llama colelitiasis. Entonces, los cálculos en la vesícula biliar son más frecuentes en las mujeres, principalmente en la perimenopausia o en la menopausia. Más que todo, pues por decir así, después de la cuarta década de la vida. Muchas veces la persona no es consciente de que tiene la presencia de cálculos en la vesícula biliar, porque estos son tan pequeñitos que pueden irse eliminando con el flujo normal, pues, de la bilis. El problema es cuando son demasiado grandes, si son demasiado grandes tampoco dan problema, porque no logran salir de la vesícula, se quedan adentro. El problema es cuando uno logra introducirse en la bolsa de Hartmann, tiene acceso al conducto cístico, o lo que es peor, tiene acceso al conducto colédoco y se atrapa y se queda obstruido ahí. Esos cuadros son mucho más complicados en los pacientes. Entonces, cuando quedan obstruyendo el conducto cístico, el conducto hepático común, van a obstruir el flujo biliar y por ende van a causar un dolor importante. Muchas veces son dolores intermitentes, o sea, aparecen y desaparecen, porque la obstrucción es transitoria, es temporal en muchas ocasiones. El cálculo, como por decir así, se queda atrapado un momento, pero el mismo flujo lo mueve y pues se va y desemboca en el conducto, en la ampolla de Vater, pasa por el esfínter de Oddi y luego pues es expulsado con las heces y no hubo problema. El problema es cuando se queda enclavado en cualquiera de estos lugares. Pregunta de examen: ¿dónde puede quedarse enclavado un cálculo biliar? En la bolsa de Hartmann, en el conducto cístico, en el conducto hepático o en el colédoco. En esos lugares puede quedarse anclado un cálculo biliar. Alrededor pues de un 80% de los cálculos biliares están compuestos de colesterol, es decir, son cálculos de colesterol. La mayor parte de los restantes pues están formados a base de sales de calcio, que es uno de los componentes propios pues de la bilis. Se conoce como bilirrubinato de calcio, es decir, es un tipo de pigmento realmente los que conforman a estos cálculos. O lo que también es un poquito más raro es la combinación de cálculos de colesterol y cálculos pues de bilirrubinato cálcico. Son cosas un poquito más raros, por decir así. Esto es parte de la histología, no lo tocamos. Hablamos sobre las vías biliares, ¿verdad? Lo que conforman las vías biliares, y aquí pues involucramos a todos estos componentes de los cuales ya hemos venido hablando. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo, estos que vemos acá, derecho e izquierdo, se unen para formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común se une con el conducto cístico, ¿verdad? Que viene pues de la vesícula biliar, y ambos son los que conforman el conducto colédoco. Este conducto colédoco, sin él no se puede vivir. Entonces, cuando se extirpa la vesícula biliar, se extirpa también el conducto cístico. Pero la bilis, o sea, la función de la vesícula es el almacenamiento y la distribución de la bilirrubina. En condiciones de que ya no existe la vesícula biliar, la bilirrubina se sigue produciendo. La bilirrubina pues sigue haciendo su efecto. El hígado la sigue liberando en condiciones, o sea, cuando se necesita. El detalle está que no hay quien la almacene. Entonces, el hígado la va liberando según la necesidad digestiva que se ocupe cuando ya no tenemos vesícula. Entonces, el detalle está que a veces la digestión se puede volver un poco más lenta, un poco más con dificultad, porque no se liberan las cantidades necesarias, máxime si el paciente en ese momento está comiendo una comida rica en grasa, una sopa de puya, una chicharroneada, no sé, carne, o sea, comidas que son ricas en grasa. Entonces,
Entonces se puede seguir viviendo sin el conducto cístico y sin la vesícula, pero sin conducto colédoco no se puede, porque el hígado va a estar produciendo bilis y necesita quien la libere dentro de la segunda porción del duodeno, y sin colédoco no se puede, y sustituirlo, pues tampoco se puede. Entonces, cuando un cálculo entra al colédoco, pone en riesgo al paciente. Pero bueno, entonces vamos a ver pues que el conducto colédoco tiene una longitud de más o menos 7 a 8 centímetros de largo. Este se une o se fusiona con el conducto pancreático principal, que es el mismo conducto de Wirsum, y estos pues conforman pues lo que se conoce como la ampolla de Vater. O sea, es la fusión de ambos conductos conforman la ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater se abre en la papila duodenal mayor. Hay dos papilas en el duodeno, una mayor, una menor. La mayor es la más inferior, la menor está por arriba, en la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando está la liberación de sus componentes o de su excreción, como lo es del conducto pancreático, las enzimas pancreáticas o la bilis que viene a través del colédoco, es controlada por esfínteres propios de cada uno de los conductos antes de fusionarse. Pero cuando están fusionados, quien controla la liberación de ambos componentes es el esfínter de Oddi, ¿verdad? Entonces vamos a ver pues que hay un juego de esfínteres en esta zona. Son 4 esfínteres, ojo con ese dato: el esfínter del conducto pancreático, el esfínter del conducto colédoco, el esfínter de la ampolla de Vater y el último, el esfínter de Oddi, que es el que está ya en la papila duodenal. Ojo con ese dato, hasta ahorita lo tiro porque así estoy enseñando cómo se visualiza. Antes solo no hablábamos del esfínter del colédoco. Hay un esfínter del colédoco y hay un esfínter de Oddi, que es el que regula ya dentro de la papila duodenal mayor. Entonces, al hablar de la vesícula biliar, pues vamos a ver pues que está compuesta por un fondo, por un cuerpo, por un cuello, y que es irrigada pues por la arteria cística. La parte más importante de la vesícula biliar pues viene a ser su cuerpo, ¿verdad? Que es lo más grande, y ella pues está apoyada sobre el colon, específicamente sobre el colon transverso, y también está adosada a el duodeno. En algunas situaciones en cirugía, a veces cuando ya está en una situación fibrinosa, es decir, cuando está exudando ya pus, por decir así, la vesícula tiende a adherirse, a hacer una adherencia casi como que estuviera pegada con pegaloca, tanto a la cara diafragmática del hígado, al duodeno, al al duodeno y al colon transverso, que a veces pues se tiende a lesionar parte de la serosa de ambas estructuras, tanto del colon como del duodeno, o también puede lesionar parte de la zona del hígado. Y recordemos que la zona del hígado, que donde está alojada la vesícula, que es la fosa de la vesícula, está libre de peritoneo. Entonces podemos lesionar el hígado, y el hígado al lesionarse puede sangrar. Entonces son complicaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de extirpar la vesícula, cuando ya está, como dice la gente en buen salvadoreño, está por reventarse, ¿verdad? Entonces, que realmente eso es lo que pasa, se perfora, así se dice, se perfora y el contenido se desparrama al interior de la cavidad abdominal. Y lo más difícil es que ahí tenemos cerca el foramen el hiato de Winslow, y se nos puede ir el contenido hacia la transcavidad de los epiplones y se nos complica toda la situación. En esos casos pues se deja un instrumento, o digamos un recurso, que se llaman drenos, y estos drenos ayudan pues a que a través de ahí toda esa secreción que pudo haber quedado, o la sospecha de un sangrado, tal vez de un hígado porque se lesionó cuando se retiró la vesícula, salgan por ese dreno, o sea que no se acumulen al interior. Entonces sean expulsados, y pues así pues manejar de la mejor manera al paciente
darle un seguimiento y poder estar pendientes pues de la evolución de un paciente recién operado, recién colecistectomizado. La cirugía se llama colecistectomía. Entonces el paciente que ha sido operado que le han quitado la vesícula se le dice paciente colecistectomizado. Y solo para recordar pues que la vesícula biliar pues concentra y almacena la bilis. Entonces el colédoco, ¿verdad? Del que hablábamos es el colédoco. El colédoco pues va a correr pues adosado a la cabeza del páncreas, va a estar pues un poco lateral. Aquí estamos viendo, esto es el páncreas, está adosado a la cabeza del páncreas, un poquito a un lado del proceso uncinado, para desembocar pues en la segunda porción del duodeno. Más o menos mide 4 a 8 centímetros. Está pues en la zona del borde libre pues del epiplón, ¿verdad? Y presenta un esfínter, ya lo dije anteriormente, presenta un esfínter del colédoco, pues el cual rodea y controla la región terminal del conducto colédoco para detener el flujo de la bilis hacia el duodeno. Así también había otro esfínter del conducto del conducto de Wirsung, y había otro esfínter en el conducto, en la ampolla de Vater, y el último que es el esfínter de Oddi, que lo encontramos específicamente en la papila duodenal. Vamos a quedarnos hasta aquí para luego continuar pues con la parte de páncreas. Ya es poco lo que nos falta. Después de páncreas hablamos un poco sobre el vaso, luego sobre los riñones, y con eso pues ya nos quedamos. Nos faltarían las glándulas suprarrenales y ahí terminaríamos. Así que nos vamos a quedar ahorita hasta acá con esta parte de la clase para comenzar en la siguiente a hablar pues permítame, a hablar del páncreas en la siguiente clase. Entonces nos quedamos hasta aquí en este momento y luego continuamos en la siguiente parte de clase. Yo creo que sería ya la última parte, la que veríamos ya. Como les decía, es extensa esta clase, así es que nos vamos a quedar hasta aquí. Quedo un poco tranquilo porque los temas que dieron de histología tocaron mucho estructuras macroscópicas, máxime en los temas de reproductores masculinos y femeninos, y entonces pues ahí hemos tocado la parte macroscópica. No es mucho lo que hablamos realmente, porque van a haber clases donde se desarrolla mucho mejor la anatomía de estas estructuras, que son cuando vean las clases de urología y las clases, la materia específica de ginecología. Pero sí, lo tocan bastante en la clase de histología, y creo que hasta ahí ya no llegaríamos. Vamos a terminar de ver glándulas suprarrenales y sería lo último para poder subir estas clases a más tardar mañana. Hoy es miércoles y jueves, ¿verdad? Mañana jueves esté subiendo esa clase a más tardar a la medianoche. Quedamos así, cuídense bastante, estamos pendientes, estudien para el práctico, ¿verdad? Estudien, aseguren una buena nota, acuérdense que se la juegan doble en ese examen, así que espero excelentes notas. Cuídense bastante, se les aprecia, estudien chicos, estudien, realmente estudien, ¿ok?